lobos habría sido la causa de los fuertes enfrentamientos que se vivieron desde la penitenciaría del litoral. ¡Lobo, lobo, activo! Los Lobos es una organización criminal ecuatoriana que inició sus actividades como una disidencia de los choneros. Hoy son sus principales enemigos y se han constituido como la segunda agrupación delictiva más numerosa del Ecuador, con más de 8.000 miembros distribuidos en las prisiones del país. Desde el 2016 proveen armas y seguridad al cartel Jalisco Nueva Generación. Los Lobos son considerados actualmente una de las organizaciones criminales más grande y más importante en Ecuador. Son una facción en este momento criminal, la más compleja hoy en Ecuador e incluso en la región andina, y se desprenden oficialmente de los choneros. Su rol inicialmente dentro de los choneros era brindar seguridad y ser parte de una red sicarial y de control en los entornos penitenciarios en las diferentes cárceles del país. Es una organización que surge dentro de la cárcel aproximadamente en el 2015 como parte de los choneros. De hecho, cobran mucha fuerza dentro de la organización los choneros, siendo una red más pequeña, una organización más pequeña, específicamente en la cárcel de Turi, una de las 3 de máxima seguridad que tenía en ese entonces el Estado ecuatoriano. Eran el grupo que daba seguridad, eran los sicarios de los choneros, hasta el año 2020, cuando es asesinado Rasquiña, JR, Jorge Luis Zambrano, y después de eso hay un problema por quién le va a suceder a Rasquiña, y los Lobos no están de acuerdo con que asuman ni Fito ni Junior, entonces ellos se abren de esa organización. Cuando el golpe entre el 2020 y 2021 a más de 48 integrantes de los Lobos hace que estos queden al interior de la cárcel, especialmente en la del Litoral, en Guayaquil, termina un enfrentamiento de los Lobos contra los choneros porque ya estaban a cargo del negocio. Cuando finalmente los choneros desaparecen de la forma más dura porque sus líderes se caen, los Lobos empiezan ahora a reclutar bandas más pequeñas como las Águilas o como los del Paso, y después de eso a enfrentarse con los pocos líderes que quedaban de los choneros. De ahí que en este motín, que fue uno de los más complejos en la cárcel de Guayaquil y que murieron más de 100 personas entre los guardas, entre las otras personas privadas de la libertad, intentaban dar de baja a Junior. Posteriormente este personaje pierde la vida en el límite con Colombia en formas que hoy todavía las autoridades investigan, pero ahí los Lobos terminan por ser la estructura criminal y la mafia de droga más fuerte en el Ecuador. ¡Al piso! Inicialmente hablábamos de una banda que prestaba servicios a grupos criminales. Hoy hablamos de mafia por una razón particular, y es que tienen control en diferentes centros penitenciarios y carcelarios, están controlando las líneas de distribución de droga hacia Estados Unidos, e incluso se ha dicho que tienen conexión con el Frente 48 de las disidencias de las FARC en Colombia. Es desde allí donde salen los insumos, al punto que este grupo, ya se ha dicho por las autoridades, tienen ya laboratorios. Entre tanto, reciben los insumos, procesan la droga y son los que la están llevando precisamente por todo el proceso del mar hacia Norteamérica. Esto lo que está haciendo es que, como es tan difícil por ese límite entre Colombia y Ecuador poder generar un operativo conjunto, encontrar el vacío perfecto para poder exportar la droga sin ningún tipo de contención rápida y, entre tanto, pues burlando a las autoridades. Actualmente es una organización que estiman que puede tener cerca de 10.000 o 15.000 miembros. Solamente en prisiones hay cerca de 8.000 integrantes, en prisiones ecuatorianas hay cerca de 8.000 integrantes de los Lobos. Su principal líder era Wilmer Chavarría, alias Pipo, quien operaba desde la prisión de Turi en Cuenca. Hasta marzo del 2024 se creía que había sido asesinado durante un motín carcelario en el 2021. Hoy las autoridades han comprobado que sigue con vida y maneja las operaciones de la organización criminal desde Europa. El principal líder de los Lobos, el que crea y el que toma la decisión de salir de los choneros es Pipo, que hoy está prófugo, ¿no es cierto?, que está fuera del país y sin embargo tiene una influencia directa en cómo se maneja la organización, y ha generado estos liderazgos transversales, horizontales, en los cuales les dan libertad a los cabecillas en diferentes zonas del país para que tomen sus propias decisiones y vayan dando
información de cómo está operando la organización a nivel nacional. Pipo era una persona muy cercana al líder de los choneros en su momento, a Rasquiña, y se dice que esta persona sigue liderando la organización criminal. Pero recientemente se ha confirmado que se ha escondido en Europa y desde Europa dirige esa organización. Un tema importante de los Lobos es que, al igual que otras organizaciones como el Tren de Aragua, por ejemplo, se han separado en pequeños grupos. Ellos trabajan, se puede decir, con grupos como los Tiguerones o los Chon Killers, que forman parte de la estructura de los Lobos. O sea, ellos tienen como pequeñas subsidiarias que hacen su trabajo sucio, hacen su propio trabajo con su propia organización. Un jefe, un equipo de lugartenientes, soldados, personas que se encargan de las cobranzas, personas que se encargan de las extorsiones, que se encargan de los secuestros y también personas que se encargan del lavado del dinero. La estructura de mando es bastante curiosa y muy distinta a lo que vemos en las organizaciones criminales locales. Esto va desde aspectos simbólicos que podemos observar de las organizaciones. Por ejemplo, si miras a los choneros, los chone killers o los tiguerones, tienen un mando muy específico y muy visible. Todos sabemos quién es el jefe, jefa de la organización criminal, pero en el caso de los Lobos hay un liderazgo difuso. Se dice que tienen una estructura piramidal, es decir, sigue siendo el líder o el jefe de la organización quien toma las grandes decisiones, pero a nivel local se puede decir tienen cierta autonomía de mando y esto es lo que les lleva a tener mucho éxito. La estructura de mando hoy de los Lobos se basa en una posibilidad de 3 cabezas al tiempo que están en diferentes centros penitenciarios y carcelarios. Ellos aprendieron precisamente con los choneros que si tenían un solo líder iban rápidamente a ser identificados y a tener una estructura piramidal. Empezaron entonces por mecanismos de comunicación con un escenario maravilloso para ellos y es las mismas cárceles son un búnker para la protección de sus líderes. Si llegaban a atacar a uno, pues 2 seguían con la posibilidad operativa y con la posibilidad logística. Cada uno de los cabecillas en provincias toma las iniciativas por sí solo. Entonces, hay cabecillas que, por ejemplo, están operando un cabecilla en la provincia del Oro, desde donde se controla todo el tema de la minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez. Hay otro cabecilla en Guayas, hay otro cabecilla en Chimborazo. Así, por provincias o por ciudades, hay cabecillas que además tienen un mando, como decía, horizontal. No están dependiendo directamente de las disposiciones que le dé desde el cabecilla principal o su subalterno. Entonces, por eso es que han logrado además poder tener con esta autonomía, ir creciendo e ir permeando además de las alianzas que tejen con organizaciones como grupos criminales de Perú, grupos criminales de Venezuela, como el Tren de Aragua, o también con los comandos de la frontera, con quienes están aliándose para la minería ilegal en Sucumbíos. Tienen un canal de conducción sobre la toma de decisiones, sobre el manejo de las finanzas, que es muy propia de organizaciones flexibles. De modo que cuando cae uno de sus líderes, rápidamente son reposicionados y para ello utilizan muy bien lo que son los recintos penitenciarios. No hay otra la razón por la cual se explica el nivel de crisis penitenciaria ecuatoriana, donde en el lapso de 2 años han habido 450 asesinatos. Y tiene que ver porque desde dentro de la cárcel se pueden manejar los negocios de manera incluso más segura que desde la calle. Como ves, ese liderazgo es muy poco visible en relación a las otras organizaciones criminales y de hecho desde mi perspectiva es lo que hace que esta organización sea tan exitosa en el cometimiento de delitos, porque no tienes claro quiénes son quienes comandan la organización, quiénes la lideran y de hecho si tú miras también cómo los operativos de la policía apoyados por las Fuerzas Armadas en relación a los Lobos, cada semana o cada 15 días te están diciendo que ha caído un cabecilla de la organización. Es porque precisamente no hay claridad de quién está al mando de esta organización criminal, que es precisamente lo que la hace tan exitosa. Con la erosión de la posición de los choneros como organización criminal dominante en Ecuador, los Lobos comenzaron a ganar poder y tomaron el control de una poderosa federación de bandas. Entre ellas se encuentran los Tiguerones y los Chone Killers. Su objetivo es controlar las prisiones del país y el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos y Europa como enlaces con el crimen organizado de Colombia y México.
Además del tráfico de cocaína, los lobos también han tomado el control de las regiones de extracción ilegal de minerales de oro, cobrando un impuesto del 10% de todos los minerales extraídos. De esta manera han establecido el control de gran parte del sector de la minería ilegal en Ecuador, convirtiéndolo en un pilar firme para los ingresos criminales. También participan en la comercialización de vacunas falsificadas y en la trata de personas. Se convierten en la segunda organización más numerosa por varios aspectos. La primera, el poder que la organización generó a partir de la fragmentación con los choneros en el 2020. Ellos son uno de los primeros que tienen contactos con el cartel Jalisco Nueva Generación. Contactos también, un entrenamiento diferente, de hecho su estructura, su forma de operar, su doctrina, entre comillas, si decimos como organización criminal, es muy distinta a las otras, que hace que ganen mucho poder en muy poco tiempo. Entonces esto pues llama la atención y vincula a nuevos miembros. Hay que tomar también en atención que además del tráfico de drogas, la forma en cómo opera geográficamente los lobos la hace muy atractiva. Ellos lo que han hecho con el paso de los años es aliarse con redes, organizaciones o inclusive pandillas, es decir, organizaciones más pequeñas. Esto, por ejemplo, ha hecho que en los últimos años los lobos tengan una alianza con el Tren de Aragua, por ejemplo, de Venezuela, o inclusive tengan pues una incidencia en cómo cambió los Latin Kings como organización criminal, que tengan una alianza ahora con ellos en Quito, por ejemplo, que es la capital del país, y esto hace que la organización haya crecido mucho en los últimos años, este proceso de alianzas, pero también el vínculo que tienen con organizaciones criminales extranjeras. Ahí ellos rápidamente empiezan a crecer como organización y terminan desatando una guerra por los principales puertos de Ecuador. Aquí hay un tema sumamente importante. En nuestra región, Perú y Bolivia son los países principales en la producción de hoja de coca y pasta base de cocaína. Esa hoja de coca y la pasta base se llevan a laboratorios en Colombia o en Brasil, donde recién se convierten en cocaína. Pero esa cocaína tiene que ser enviada a su lugar, a su destino final, Estados Unidos y Europa. Y para eso se utilizan los puertos de Ecuador. Los lobos empiezan a reunir gran cantidad de miembros y desatan una guerra por el control de las regiones portuarias en Ecuador: Esmeraldas, Manabí, Guayas y la provincia del Oro. Esas son las guerras que se han estado escuchando últimamente dentro de los puertos, pero el fin principal es controlar el envío de drogas afuera. Sin embargo, ellos descubrieron rápidamente que además del negocio de las drogas, había otro negocio lucrativo en nuestra región, que es la minería ilegal. La diversificación se da cuando ellos precisamente empiezan a operar y a ingresar a zonas de minería, especialmente en Buenos Aires, desde el año 2020-2021, y luego en Ponce Enríquez, en Camilo Ponce Enríquez, que es el cantón que se volvió el epicentro de disputas por la minería ilegal y donde están enfrentadas facciones de los lobos, pero ellos dan el salto cuando ingresan en la minería ilegal. En Buenos Aires, en Ponce Enríquez y también en la parte norte del país, en Sucumbíos y en Orellana, en algunos pocos de minería ilegal. Es importante decir que los lobos lo que han hecho es un proceso de escalamiento. Lo primero fue adueñarse del negocio, saber cómo funcionaba. Después, empezar a quitar las estructuras pequeñas de microtráfico, aunque su negocio era el narcotráfico. Y posteriormente, vía de la extorsión y las amenazas, tener control territorial. Cuando lograron el control territorial para las vías de distribución de droga, fue cuando se hicieron encarcelar. Y ya desde las cárceles el mismo Estado los terminaba protegiendo de sus propios contradictores y de las propias personas que querían matarlos por quedarse también con esas rentas ilícitas. El principal negocio de los lobos es el tráfico de drogas, el envío de drogas desde los puertos de Ecuador hacia sus contactos en Estados Unidos y Europa. Pero una de sus fuentes principales, que podría ser también la primera, es la minería informal. Rápidamente, ellos tomaron control de la minería ilegal en las regiones ecuatorianas donde se exporta oro, donde se produce oro. Inicialmente ellos entraron ahí exigiendo las vacunas a todos los productores de oro. En otras palabras, me tienes que pagar para que no te ocurra nada, para que no te pase nada. Si tú me pagas plata, tu seguridad está garantizada. Pero se da cuenta que el negocio no consistía simplemente en extorsionarlos o pedirles plata. Se apropian de minas dentro de estas regiones.
se convierten ellos en propietarios de estas minas, empiezan a hacer trabajar a personas en condiciones de semi-esclavitud y se dan cuenta que también podían extorsionar a mineras un poco más grandes. Entonces de ahí es donde empiezan a acumular grandes cantidades de dinero y también se dan cuenta que a través del oro puedes esconder todas tus ganancias. Es la única organización criminal ecuatoriana que ha dado muestras claras que quieren controlar los enclaves productivos de minería ilegal en el Ecuador. Y esto se ha manifestado a través del crecimiento de la violencia que tienes en territorios donde tenías una presencia significativa de minería ilegal, pero que no necesariamente estaba vinculado a la violencia. Pero adicional, la extorsión es uno de los principales puntos, no de financiamiento central, sino de control territorial. Y es que la extorsión permite que los centros por donde ellos necesitan pasar la droga o las armas, las personas tengan tanto miedo que no denuncien. Entonces, un mecanismo es de control territorial para asegurar las líneas de distribución, más que una financiación directa o que solo vivan de ello. Y lo último, que no es menos importante, es el tema del sicariato. Y es que originalmente ellos estaban planteados era en la forma de matar a sueldo a otros. Y ese es su experticia, al punto que se ha dicho que muchas estructuras latinoamericanas los están contratando cuando necesitan matar a alguien de forma particular, sin dejar evidencia y, como se dice popularmente, ir a la fija. En Ecuador, la banda criminal Los Lobos se ha apoderado del negocio de la minería ilegal, llegando a recaudar más de $3 millones mensuales. Ellos adoptaron un mix muy potente en términos criminales y delincuenciales. Por un lado, sabían cómo se mueve el narcotráfico, como lo hizo en su momento en Colombia FARC o ELN, pero adoptaron las formas de una banda delincuencial local. Entre tanto, tienen todas las formas de ganancia de una gran mafia latinoamericana, pero con la posibilidad de estructura ya no ideológica ni política, sino absolutamente comercial. Funcionan como una empresa. Y eso hace que la forma de investigación de las policías y de inteligencias de Latinoamérica, que saben cómo llegar a un grupo que tiene procesos ideológicos o políticos, sea absolutamente distinta a esta situación. Por eso incluso ellos en el juego de ajedrez terminan por pensar que la cárcel quizás no es un castigo, sino es la forma de crear sus búnker al interior de los mismos centros penitenciarios y carcelarios del Estado. Tu forma de operar responde muchas veces a un entrenamiento, una doctrina militar que es bastante llamativa, similar a un teatro de operaciones de guerra. Esto hace que los Lobos se conviertan en una organización criminal realmente para analizar en el Ecuador, porque operan de manera muy distinta al resto de organizaciones. O lo generan a través de alianzas, como te decía, pero sobre todo este control territorial a través de la violencia. Lo mismo se ha dado en otros delitos como el tráfico de drogas, donde los Lobos pues también buscan un control territorial a través de la violencia, pero a su vez han generado ciertas alianzas que ha hecho que como organización criminal se expandan tanto en número, pero también en legitimidad, es decir, qué tan legítimas se han convertido dentro del mundo criminal o del entorno criminal internacional. Primero, presencia en el territorio. Identifican un eje extractivo, rompen estructura comunitaria, social en la zona, sientan presencia y estructuran una fórmula de cupos, presencia delictiva, imposición de amenazas, captación y contratación de personal desempleado, campesinos que se convierten en cargadores, en mineros ilegales, generándose así una lógica de reproducción del capital que ya los lleva a concentrar la mano de obra de la zona. En la medida de lo posible, a una organización criminal como la de los Lobos no le conviene la violencia armada. Prefieren la plata antes que el plomo. Pero cuando tienen que desbancar a una entidad criminal que puede ser rival, utilizan la amenaza y utilizan la violencia. En el caso de los Lobos, como decía, lo que más llama la atención es la posibilidad que han tenido de ir como cambiando y mutando muchísimo de acuerdo a las circunstancias, expandiéndose sin que su cabecilla nominal, digámoslo así, esté en el Ecuador, sino que han logrado diversificar sus liderazgos, es decir, es una estructura muy móvil que se va acoplando y adaptando y también va aprendiendo mucho sobre la marcha a, por ejemplo, tener alianzas con operadores financieros que logran hacer todo este tema del lavado de dinero en cooperativas del país y también en bancos. Entonces, el tema de los Lobos no solamente tiene que ver en la parte operativa con cómo
se manifiestan los liderazgos de los lobos y las bandas y cómo están jerarquizados, sino sobre todo con cómo han logrado también hacer sus operaciones financieras, que, como digo, tienen que ver mucho con su fortaleza en el campo de la minería para que finalmente ellos reciben, por ejemplo, ingresos de más o menos $3.600.000 al mes solamente en Camilo Ponce Enríquez, de minería ilegal. Entonces, estos ingresos, el 50% va a los cabecillas y el otro 50% también se reparte entre los integrantes de los lobos. Es decir, es un ejército criminal que gana muchos recursos y que los integrantes, y por eso vemos que siguen deteniendo a muchos delincuentes, pero esas bandas siguen como aumentando o permanecen con un número flotante de integrantes que más o menos es el mismo, es porque hay mucha necesidad y ese es un tema que no se está atacando adecuadamente, porque mientras existe un poder económico y una estructura económica potente detrás de los lobos, no van a poder acabar con esa banda porque el Estado además no está en las condiciones de enfrentar a ese tipo de organizaciones de una manera mucho más eficaz. Desde que comenzaron a ganar poder, la organización criminal logró imponerse y penetrar el sistema penitenciario mediante la corrupción de funcionarios de prisiones y esquemas de sobornos que llegan hasta los directores de las cárceles. Hoy en día han consolidado su presencia en las prisiones de máxima seguridad, como la prisión de Turi en Cuenca, que alberga a cerca de 1.600 reclusos. El grupo criminal participó en sangrientas masacres carcelarias en Ecuador, que dejaron más de 315 reclusos muertos solo en el 2021. La relación entre los motines y los lobos es directa. Más de 500 personas han muerto o han quedado gravemente lesionadas después de motines que se ha comprobado por las mismas autoridades ecuatorianas que fueron provocados por los lobos, ya sea en búsqueda de alguien que quieren darle de baja como Junior o para poder controlar los pabellones como el 8 y el 9 en el litoral en Guayaquil. Los motines son claves porque les permiten tres cosas. 1, poder entrar en el desorden las armas que necesitan. 2, poder entrar los mecanismos de comunicación. Y lo tercero es sacar también de la cárcel las personas que necesitan tener afuera para la estructura. Se ha dicho que en esos motines hasta 86 personas claves han logrado escapar y hoy son los que coordinan las células afuera. Dentro de las cárceles ecuatorianas está el nivel de tolerancia que se presenta que les permite seguir operando con la certeza y la seguridad, primero, de que no van a ser capturados ni identificados porque ya están capturados. En segundo lugar, cuentan con la complicidad de malos funcionarios carcelarios que les permiten un sistema de comunicaciones, un sistema de gestión de negocios. Y en tercer lugar, porque llegado el caso y dada la necesidad de confrontar al Estado, te hacen un motín carcelario que, como el que ocurrió hace algunos años, produjo la muerte de 100 personas o más en un solo motín en la cárcel del litoral de Guayaquil. ¿Por qué lo hacen? Porque los lobos surgen como una organización criminal carcelaria, se puede decir. Surgen dentro del entorno penitenciario y para ellos es muy importante controlar estos espacios porque en el Ecuador quien controla los pabellones o las cárceles controla las calles en el crimen organizado y es por eso que ellos buscan controlar diferentes centros penitenciarios y es por eso esa relación con los motines y la violencia carcelaria que se ha visto en el país. ¿Cómo retoman el control de las cárceles y por qué pasa? Esto es importante porque los lobos fueron ajedrecistas en términos criminales. Lograron llegar a dónde estaban aquellos delincuentes que podían vincular rápidamente a su estructura. 2, en qué cárceles incluso de extremo cuidado, sabiendo que allí no los iban a matar por lo menos desde afuera. Y 3, el negocio de las armas fue fundamental. Y es que como ellos sí tenían acceso, especialmente por esas conexiones con las extintas FARC y ahora con las disidencias, de poder tener esas armas y las municiones. Al lograr ingresar armas y municiones a las cárceles, especialmente a la del litoral, pues terminaron por poder ajusticiar al interior del espacio. Por eso es que los 4 motines que han sido absolutamente violentos, liderados por estos personajes, han dejado más de 500 personas muertas o heridas desde el 2020 hasta el cierre del 2023. Los lobos están aliados con grupos criminales de la región. Su principal conexión internacional es con el cartel Jalisco Nueva Generación en México,
pero también tienen vínculos con otros actores internacionales, como la mafia albanesa o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ellos se expanden rápidamente a través de los negocios y las alianzas que ellos van formando con otras organizaciones criminales. Te contaba, por ejemplo, que en el caso de Perú y Bolivia tienen nexo con organizaciones que se dedican a la producción de hoja de coca y a la producción de pasta base de cocaína. Ahí es donde comienza el nexo. Pero también tienes que tener en cuenta que tenemos muchas fronteras comunes. Perú tiene una frontera común con Ecuador, que tiene una frontera común con Colombia, y Perú tiene frontera común con ambos países. Tenemos incluso una frontera tripartita con Colombia y con Brasil. Entonces, de esa manera ellos se han dado cuenta que pueden entrar y salir de un país sin ningún problema. Es por esto que se han encontrado miembros de los Lobos actuando en Chile, realizando diferentes operaciones en Chile, en países como Colombia, en Perú, algunos en Bolivia, otros en Brasil. ¿Por qué? Porque sus negocios, de alguna manera, los llevan a eso. Y obviamente también tienen diferentes maneras de poder lavar dinero. La expansión de los lobos en Latinoamérica está dado por mecanismos de lazo delincuencial, es decir, buscan a alguien en el punto donde lo necesitan, en la otra ciudad, en el otro país, que les preste el servicio. Eso les garantiza dos cosas. Uno, que si las autoridades de allá terminan por capturar o desarticular la banda, no afecten la estructura central. Y lo segundo, que como en cualquier dinámica de mercado, a veces es más fácil contratar al que sabe allá y conoce el territorio que enviar a alguien para que se enfrente con los que están allá, para que intente buscar un espacio o para que termine en medio de corrupción en la otra banda. Los lobos se expanden por Latinoamérica esencialmente por sus intereses vinculados, en el caso de, por ejemplo, Perú, a la minería ilegal y también, digamos, que a las extorsiones. Se han documentado casos de los lobos en barrios periféricos de Perú, de Lima, pero también se han identificado en Chile, y eso todavía está investigándose, entender por qué hay lobos en Chile. Este es un tema que no se ha profundizado mucho, pero sí hay muchos datos de que en Chile se ha aumentado muchísimo el consumo de cocaína y de creepy, que es la marihuana. Entonces, el control, la marihuana sale por Ecuador, se produce mucha marihuana en Ecuador, mucho creepy, ¿no es cierto? Llega mucho creepy, mucha marihuana colombiana entra también al país, y esa sale por el sur, hacia Perú, hacia Chile y Argentina. Entonces, ese podría ser uno de los motivos. Ellos están entrando en este tema de poder ser parte de la cadena de distribución de marihuana en Chile y también de cocaína. No es tan fácil. América Latina tiene sus propias geopolíticas y mapas de crimen organizado. Brasil está Comando Vermelho, Primer Comando do Capital, Tren de Aragua desde Venezuela, el Cartel del Valle en Colombia y otras formas criminales. Ecuador hemos visto, y Perú también tiene sus propias formas criminales. En ese sentido, los lobos están dedicados a apropiarse del hemisferio occidental del Pacífico Sur, la península del Ecuador, desde donde salen los embarques de cocaína hacia el mar. Ese es su principal punto de negocio. Si eso incluye la costa norte del Perú, como de hecho pareciera que lo está incluyendo, es porque constituye parte de ese mismo ámbito territorial. Nosotros como organización estamos capacitados para combatirlos y darles guerra. Atentamente, los lobos.